En esta ocasión estaremos viendo nuestro Chile entre los años 1890 y toda la década de 1910. Con estas lindas fotografías vamos a revisar un poquito de nuestra historia. En Chile hubo prosperidad gracias a las salitreras, a los proletarios, así que hubo prosperidad económica entre 1890 y 1920. A pesar de eso, la brecha social continuaba. Así que para 1910 había más de 400 organizaciones mutualistas y sindicales. Entre 1902 y 1908 hubo alrededor de 200 huelgas, como la portuaria de Valparaíso en 1903, la huelga de carne en Santiago en 1905 y la triste masacre de la Escuela Santa María en Iquique en 1907. Uno de los primeros resultados de esto fue el derecho al descanso dominical y también la ley de accidentes de trabajo. Cabe recordar que el 16 de agosto de 1906 hubo un terremoto en Valparaíso que destruyó muchos barrios y dejó un saldo de 3.000 muertos. Acá en esta fotografía vemos un baile de cueca en Valparaíso en 1900. Acá tenemos otro, ¡oh, qué bueno los trajes! Acá tenemos otro baile de fantasía y máscaras en el Palacio de Concha Cazotte, el 15 de octubre de 1912. Increíble la gama de trajes que había, diferentes diseños. Súper buenos los disfraces. Uy, qué hermoso, ¿qué es eso? Banquete en la Galería San Carlos, actual Paseo Phillips en 1910. Pero qué lindo, lo que se alcanza a apreciar porque están en blanco y negro, Claro, pero... el banquete del Bicentenario ¡oh, qué de 1910. lindo! Calle 18 y Manuel Rodríguez frente a la Embajada de Brasil, Metro Los Héroes. Santiago 1890. Primera vez que veo el Metro de los Héroes tan despejado. ¡Qué lindo! Los Mira Ferrari. los arbolitos súper seguidos, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Sumamente organizado y ordenado. Calle Agustinas, plazuela del Teatro Municipal de fondo. El Cerro Santa Lucía 1809. Ahí se ve el cerro, mira. Parece otra ciudad rato. Parece del oeste. Un tiempo Qué del lindo. oeste. De repente uno va a pensar que van a aparecer los caballos ahí. Calle Condel de Valparaíso inundada en el año 1914. Y estaban todos ordenados, mira. No son Fíjate solo... la filita. Claro. Gran realización. Así que las inundaciones siempre han existido. Claro, siempre han ocurrido. Pero se solucionan en el caso de forma diferente ahora. Ah, claro, pues no habían motobombas para sacar extractores de agua. Carretas por intersección de Alameda de las Delicias y calle Ecuador. Chuchunco, 1904. Los farolitos eran mucho más pequeños. Sí, hacia abajo. Gran panadería. Oh, pero igual que bonito, ¿no? Sí. Uy, qué bueno. Oh, increíble que ya. Capela Hermanos. Carro de sangre pasando frente a la Plaza Prat de Iquique, año 1908. Había más árboles ahí que ahora. Capilla Hermano en Iquique. Capella. Capela. Carro de sangre, tranvía por el centro de Santiago, año 1895. Uy, la escalerita tiene como una micro escalera de caracol ahí, Sí. pero qué bonito. Carro número 14. Y los animalitos siempre ahí. Ah, esa había aparecido en el video anterior. Sí. Carruajes esperando pasajeros en Alameda de las Delicias frente a Estación Central, 1890. Ahí está la fecha de esa fotografía. Claro. Y el cielo. Ahora está totalmente Claro. diferente con las personas que hay ahí, con las personas que hay ahora. Carruajes frente al Palacio Arzobispal, sector Plaza de Armas, Santiago, año 1895. Pero Santiago siempre ha tenido talco.
Pero ahí con Como que carreta desde Pedro y... Valdivia que hay tacos. Claro, y caballito. Ay, pero qué lindo. Casa esquina en subida Agua Santa de Viña del Mar, año 1900. Tremenda casa. ¿Existe todavía? Es como conocido, ¿no? Alguien que sepa si sigue igual, que lo dejen en comentarios. Sí. Hoy tiene como rejita hasta arriba, qué lindo. Cerro Bellavista de la ciudad de San Antonio. San Estaba Antonio. vacío. Sí. Año 1905. Yo tengo muchos familiares en San Antonio, lo quiero harto. Sobre todo el panorama de... Y habían lunares San de Antonio. bosque en San Antonio, po. Columna de la República en Alameda de las Delicias, a un costado de la iglesia de San Francisco, 1910. Eso siguiente. Es como la visión más antigua que hemos visto de, Sí, de bueno, la iglesia. hay otras fotos anteriores, pero se ve como ya. si fuera como otro lugar. Claro, No se es ve que igual. está desde otro ángulo. Otro ángulo, Relojería, claro. joder. Botica, mira. Nestlé. Oh. Y todos mirando la camarita. Comercio en Alameda de las Delicias entre calle San Antonio y Estado, 1910. Bueno, lo único que se ha mantenido más es el tema de calzado y joyería. Eso es Claro, lo que me hubiera encantado trabajar en uno se ha solo. mantenido con el tiempo. Comuna de Providencia en 1906. Uy, que encima se veía la cordillera. Claro. Y en fotografía, ¿cómo habrá sido estar en vivo, esa época? claro. Claro, si la fotografía siempre tiene otra dimensión a la percepción del ojo humano. El ojo percibe distinto, mucho más nítido. Vistas de Plaza Italia en 1915. Oh, qué lindo. Nada que ver Qué cómo está poquito ahora. edificio. Me imagino a las lolitas de 13 años, papá, puedo caminar por ahí pidiendo permiso Quiero ir a la Plaza para Italia. salir, claro. Desfile militar en la adoquinada Plaza de Armas. A un costado se ve el edificio de la Municipalidad de Santiago en 1895. Y hay personas en los balcones arriba. Mira. Claro, Hoy desde ahí, que sean esos edificios tan iguales, qué impresionante. igual. Desfile por Alameda de las Delicias frente a Estación Central durante celebración del centenario en 1910. Claro, Oye, ahí se ahí celebra con el un centenario. farol al medio. Y la parte de arriba, mira, ¿Y está el tren en vez del reloj. cómo lo que andamio habrán usado para subirlo tan arriba? Claro. Para la época. Desfile por Alameda frente a Estación Central. El centenario, El centenario, nuevamente. claro. Es otra Igual fotografía. que las fotos anteriores cuando aparecía el tema de la mesa. Po. Ese también es del centenario. Hotel France. O eso es como le pones colores, como en la película Moulin Rouge. Correos de Chile, a ver. Edificio Correo Central Santiago de Chile 1890. Tremendo, qué lindo. Tremendo edificio, claro. Claro, mira esos pilares. Qué precioso. Uy, ahí hay tierrita. Edificio de la Universidad Católica desde la Alameda. También, mira. Esta no foto del parece 1900 igual. 1900. Y ya tenía, mira, tremenda universidad. Claro. Qué lindo. Sumamente grande. Estación Central en 1890. Todas estas personas que iban a vivir el cambio de siglo, imagínate con la llegada de la luz eléctrica, las ampolletitas, todo, hubo un tremendo cambio entre el 1890 y el 1900. Sí. Recuerda, después vino Eiffel, hizo las partes de arriba. Todo, sí, harta movida. Y empezaba ahí la era moderna, po. Claro. Nosotros ahora somos tecnológicos, pero en ese tiempo se llamaba época moderna. Estación de trenes de Rengo, 1910. Qué imposible no pensar en las películas de Chaplin. Claro. Qué lindo eso.
Fuente de Neptuno en Alameda de las Delicias con calle Vergara 1890. No tenía idea que había una fuente tan linda. Uy, pero es que te das cuenta que si no hubieran fotografías, pero ¿dónde hay registros si eso ya no existe? No, pues. Qué lindo. Fuente de Bueras de Valparaíso, 1890. Y los cañones, miren ahí. Antes del olor a pipirru. Wow. Funicular o tren eléctrico del Cerro Santa Lucía 1910. Mira. No quiero que subir caminando. Qué increíble. Tenía funicular. Sí. Uy, que llegaban hasta la punta en ese tiempo. Llega, Uy. después se fue corriendo. Locomotora a vapor en acceso a Estación Central por Avenida Alameda 1915. Uy, que llegaba súper hasta la entrada, qué lindo. Oh, los trenes contaminan, pero tienen una magia especial. Nieve, nevazón en Santiago de Chile, vista del Parque Forestal y Palacio de Bellas Artes, 30 de junio de 1912. Mira cómo no había cambio climático y había nieve. Había nieve. Tiene nieve las cúpulas del Bellas Artes. Santiago. Ahí al pie de la foto Claro. dice Parque Forestal. 1910. Qué lindo. Ahí era un eso. verdadero paseo. Ahí podéis Pero pasear de claro. forma tranquila y a la hora que sea. Qué buena la foto. Los Kikos. Paseantes por la Alameda de las Delicias en 1910. Y los vestiditos de los pantalones largos, como chores. Pantaloncito corto. La misma temática. Paseo por el Parque Cauciño, actual Parque O'Higgins 1910. Y mira el carrito que está ahí al Claro. costado. Los niñitos, mira, la vestimenta. 1910. Qué hermosa vista. Lindo, Nada que envidiar la Francia. Claro. Plaza de Armas de Plaza de Armas de Santiago. De fondo, edificios del Gran Hotel de Francia y el Hotel Milán 1890. ¿Y cuántos millones gastaron en reformar la plaza? Hubieran imitado eso estaba mucho más bien. Claro. Plaza Italia. Al fondo se observa la estación Pirque 1915. Ahí se distingue que de fondo está la cordillera, ¿eh? Sí. En la foto no se nota, pero aquí en... Y las calles de tierra ahí se notaba como aplanadas. Torreón de la ciudad de Valdivia. Ah, es que Valdivia. 1901. Ahí está el Con torreón. sombrillita, ahí en la parte. mira. Y los sombreros. Se le estaba poniendo, si te fijas, todavía. Claro. Emporio, de que me gusta la palabra emporio, no sé por qué. Tranvía recorrido Maestranza, Vicuña Maquena, en Santiago de Chile, 1910. En Vicuña Maquena. Y ahora actualmente transita el metro y ahí en ese tiempo Oye, el tranvía. Abajo y arriba. oh, qué bonito. Tranvía y carruaje, pasando frente a la Catedral de Santiago, 1915. Caballito. Qué Carruaje. precioso, carruaje. Y las señoras con sus tapados y las faldas. Claro. Vega Central de Santiago, 1890. Si comparamos los precios que habían ahí con los precios de ahora, si traemos a esa gente ahora se muere.
Claro, Claro. es que igual antes era mucho, o sea, si ahora se valora poco la gente que hace todo el trabajo Claro. de recolección, imagínate en ese tiempo. Vendedor de mote con huesillos en la Alameda de las Delicias, 1906. Inocenta. Y los vasitos, y siempre la misma. Y el Claro. que tenía cajoncito, debe haber sido como para el servicio, para guardar cosas. Vendedores de flores en la Alameda de las Delicias, también 1906. Ahí podéis pagar con débito. Bien difícil. Claro, A ir a mano. claro. Pasando y pasando. Y pasando y pasando. Vendedores ambulantes, ya, o sea, si en ese tiempo existían, ¿qué quedaba ahora? Claro, Po? pero la forma ordenada que tenían. Claro. Claro, todos respetaban su turno, su espacio. Esa es la diferencia Claro. de ideología. Sí, eso siempre existió. Me refiero a los principios del 1900, pero se organizaban y se respetaban su espacio. Ahora no. Claro. Aquí está Rico Cola de... La cola de mono. Venta de cola de mono Sí. en Alameda de las Delicias del 1900, fíjate. Es como cuando se casa Tita. Bueno, nunca se casa. Es como agua para chocolate. Avenida Macul, dice ahí. Sí. Vista de la Avenida Macul en 1915. Nada que ver cómo está Macula La ahora. cantidad de árboles. Claro. Uy, esa carreta va súper cargada. Va un poquito llena. Uy, esa foto que impresionantemente linda. Uy, yo la vi, pero yo dije, pero ¿cuántas veces soñé que vivía en lugares así? Vista de locales comerciales al interior del pasaje Mate en 1890. Pero qué lindo. Doy gracias por estas fotos porque uno no podría haber viajado de otra manera a esa época. Vista de Santiago desde el Cerro San Cristóbal en 1906. Qué pelado era, lo plantaron harto. Hubo harto trabajo ahí. Estuve viendo el otro día con la profesora de historia que sale en el matinal de TVN que lo regaban con balde, imagínate el sacrificio. Vista desde actual calle Ismael Valdés Vergara hacia el Palacio de Bellas Artes en construcción en 1908, recién lo estaban haciendo. Oye, pero está súper bien hecho. Sí, súper bien hecho. La arquitectura de esa época, uff. Sí, ¿cuántos terremotos han pasado desde ahí ahora? Vista desde la Alameda de las Delicias hacia Estación Central en 1915. Ahí ya estaba la construcción de Eiffel ahí con el reloj. Estación Central ya estaba Los localcitos. identificado, claro. Ya prácticamente ya estaba como uno lo ve en los 80, los 90 cuando uno era chico. Esas calles eran tan buenas. Este es el Cerro Santa Lucía, sí. Iglesia del Carmen, alto en calle Carmen. De fondo, edificio de la Universidad Católica en 1906. A modo muy personal, me impresiona lo lindo que era Santiago. O sea, si las del 50 me habían impresionado con los autitos, pero esto es como ver cualquier película gringa. Realmente me impresionó agradablemente. Tomemos en cuenta que el año 29 hubo una crisis mundial terrible en donde mucha gente se suicidó. Hubo eventos grandísimos a nivel mundial y Chile, o sea, bueno, no es todo Chile, sino que Santiago, qué lindo, qué cuidadito se veía. Me impresionan las construcciones. Me lo imaginaba de otra forma, tal vez como más los sectores arregladitos, como me lo imaginaba más como lunares que en sí toda la ciudad. Estuve viendo datos acerca de las construcciones como por ejemplo la Biblioteca Nacional. Qué antigua que era, empezó en 1813 y se trasladó a varias partes y definitivamente en el 1913,
el Estado compró el terreno de las monjas clarisas y ahí se terminó de construir el edificio que se ve en la actualidad en 1925. Bueno, en esta época, no sé si en el 19 o en el 20, llegaron los primeros miembros de mi familia materna, llegaron al país. Todavía no puedo definir, estoy haciendo un trabajo de investigación con eso, porque no puedo determinar en qué barco se vinieron. No se vinieron con el resto de los refugiados. Ellos llegaron acá y con parte de lo que pudieron rescatar de allá, un carro bomba. Qué impresionante. Qué lindo. Bueno, ustedes saben que la primera compañía de bomberos se fundó por el incendio terrible que hubo de la compañía, y ese es el peor desastre que ha tenido la historia de la ciudad, donde murieron 2.000 mujeres. Bueno, habían hombres, pero eran los menos. Este es el mercado. Pero miren qué lindo era. Y las micros son esos como autitos ya con más ventanas, pero qué precioso. A mí me impresiona. Y el nivel de pavimento, de porcentaje de pavimento que tenían, estoy sumamente impresionada. Porque siempre se me contó desde chica que, por ejemplo, como ellas venían de otro país, venían con otra mentalidad, entonces tenían estudios, los estudios que habían disponibles en esa época, pero tenían estudios. Entonces, la segunda de las hermanas menores, ella era químico farmacéutica y llegó acá y ella puso boticas. Creo que eran más de una. Y ella era la que hacía las fórmulas cuando no existía el ISP. Y mi bisabuela puso sombrerería. Es que en ese tiempo esos negocios porque todo el mundo usaba sombrero. Entonces, esa fue como su primera fuente laboral. Así es que es como, porque yo casi no tengo fotos de mi familia, como sucede en todas las familias. Yo creo que más de alguno de ustedes va a coincidir. Hay fotos importantísimas y no las prestan, no las pasan. Así que llevo harto rato haciendo esta investigación como a solas con mi mamá, porque no, de repente la familia tan de adorna. Pero están estos registros y son impresionantes, porque me los imagino llegando aquí, moviéndose. Ahí está la Biblioteca Nacional, ¿cierto? No pensé que era tan antigua. Ocupó varios edificios, por ejemplo, donde hoy está el Museo de Arte Precolombino. Estuvo en varios edificios. Y este fue el definitivo, que es precioso, es precioso. Qué lindo, hermosísimo. Casi siempre lo había mencionado la otra vez, un búho interurbano. Qué lindo, más lindo que los del video anterior, amigo. Más pequeñito también. Para ciertas cosas siempre se le ponía como amor. Vamos a contratar al arquitecto francés de tal parte, y los hacían. Por ejemplo, acá está la estación central, el terminal de buses, un caballero. Insisto, si se fijan en el suelo, incluso lo encuentro mejor que el de ahora. Gustavo Eiffel fue el arquitecto que hizo, o sea, imagínense. Porque somos el último país de Sudamérica, o sea, geográficamente estamos al último, entonces que tuvieran acceso a esas cosas, pucha, qué gusto. Mira, ahí al fondo dice Botica Central. Las boticas, y eso son como tradiciones que se van heredando, pues después mujeres en la familia fueron estudiando cosas relacionadas al tema. Yo afortunadamente alcancé a conocer a la menor de las hermanas de la familia. Ella tenía 94 años, pero era muy, muy abuelita. Yo tenía 9 años y era el porte de ella, era muy jorobadita. Y eran personas que vivieron
Ella me tomó las manos, era bien cariñosa y toda su piel manchada. Ella tuvo un cáncer a la piel bien largo, llena de pecas y manchas. Y yo la toqué. Yo no, con la edad que tenía, yo no tenía conciencia de que estaba tocando a alguien que se había atravesado el océano, que había llegado aquí con el país así como lo están viendo. No tuve conciencia porque era muy chica. Y yo cada vez que voy investigando más cosas, voy sabiendo. Por ejemplo, mi bisabuela fue sostenedora de un instituto de educación para mujeres, en donde las mujeres casi no, o sea, con suerte iban al colegio, en San Fernando, y después se lo delegó a las dos hermanas. Son cosas que uno dice, chuta, qué lindo, qué lindo. Los niñitos con sus uniformes. Dentro de la época del 20 se instauró por ley que fuera obligatorio la escuela básica, la escolaridad básica. Ya en los 30 se inauguró la Fuerza Armada. A principios de los 30 la primera aerolínea chilena. La década de los 20 y los 30, ¿no? La verdad es que miraba más huevo el país en esas épocas. Pero miren qué lindo. Y siempre insisto con ese comentario, Santiago en algún punto se está construyendo. Se está botando algo y se está construyendo otra cosa. Y la calidad de los edificios. Porque de repente, no sé, uno se imagina, no sé si te hablan de cualquier otro país, y te imaginas que todos los países de algún lugar funcionan igual. Y no, porque aquí en Sudamérica tenemos selva y hartas cosas, bien como silvestre en el buen sentido. Y pucha, Chile tenía estas cosas tan lindas, y el puerto de Valparaíso era precioso, era precioso. Hay tanta gente que hace tanto trabajo por rescatar cosas y... es nadar contra la corriente. Cuesta que nosotros como nuevas generaciones valoricemos todo lo que costó, lo que se está viendo. Ahí, por ejemplo, Gabriela Mistral en el 22 publica Desolación. Son obras famosas. El 23 Pablo Neruda publica Crepusculario. Con todo lo que ahora se sabe, cosas que en ese tiempo no se sabían de esos personajes, pero vistos como figuras públicas habían hecho cosas importantes. El 21 de agosto de 1925 se crea el Banco Central. Y en el 28 hubo un terremoto en Talca que destruyó el 75% de la ciudad. Eso debe ser como un sitio. Pero igual tenía su numeración afuera, o sea, tan al lote no era. Y los niñitos. Y harto caballo por todas partes. Uy, y eso es como desde siempre me voy a quejar de las veredas angostas. ¿Por qué tan angostas las veredas? Imagínense que en ese tiempo las carriolas, los coches de guaguita eran mucho más grandes, tenían unas tremendas ruedas. Deben haber quedado pero justito ahí en la calzada de la orilla. Ahí ese es como un carabinero el que va en el caballito abajo. Y el casco, tenía casco. Piletitas por todas partes. Pero me lo imaginaba con menos edificios, la verdad, la ciudad. Con menos cosas, como que sentí que el 50 había sido el boom y me impresiona las luces, menen. ¡Ay, qué lindo! Que ganas, uno ve fotos y de repente dan ganas así de teletransportarse y caminar por ahí. Me imagino que hasta el aroma del aire debe haber sido otro, absolutamente. Qué lindo. Ay, las mujeres. Es como... Y ese arreglo como agua para chocolate. ¿Alguien vio esa película? Soy fanático. Qué lindo.
Y eso es como un evento, porque fíjense, es como a lo mejor estos eventos de la primavera, o como una kermés, algo así, me imagino algo así. Pero qué hermoso. Automóviles Dodge. Dodge Brothers. Oh. Y los farolitos por todas partes. 075. Los faroles, los postes. Uy, todo es muy lindo. ¿Por qué? Debería haber nacido ahí. Pero tal vez no tenían buenos dentistas. No sé. Ay, chiquitito. Y uno ve una imagen así, uno piensa y proletario al tiro. De repente tan complicado que le toca a ciertos niñitos y uno no pide lujo, pero el trabajo de los niños a esa edad era tan común para ayudar en la casa. Ahora uno ve a un niñito haciendo malabar en semáforo y uno dice, ¿qué está haciendo ahí? Y en ese tiempo era tan común. Un burrito. Más niñitos. Oh, ¿qué son? Piedra calabaza. Y ese atrás el Cerro San Cristóbal. ¿No? Santa Lucía. El Santa Lucía. Uy, qué silvestre. Es como que va a salir que con el... Y hoy la iglesia de San Francisco. Qué antiguo. Y al medio hay como un estacionamiento. Uy, pero esos autos son muy lindos. Ahí se van de vacaciones. No se cambian de casa. Los collares, mi bisabuela usaba esos collares como hasta el ombligo. Y un alto de pulserita así delgas que le sonaban. Y en su casa siempre me dice mi mamá que habían tarritos con galletas. Miren, eso yo tuve en una época en mi vida hartos amigos de otros países, de aquí, peruanos, de aquí de cerquita, y siempre me decían que Santiago era muy ordenado, bueno, antes del estallido, que era muy ordenado. Y aquí estamos viendo que todo está sectorizado por cuadraditos, como bien distribuido. ¿Cómo habrá ido el piloto en el avión tomando las fotos? ¿Con qué tipo de cámara? Son como floritas. Serán como el cementerio. Hoy uno ve una foto y se pasa 1000 rollos. Y los anda. Uy, qué nervio. Escalar hasta allá. Juan Soto, súbete hasta el último. Uy, qué nervio. No sé qué edificio es ese. Uy, siento que son como palitos de fósforo, qué nervio. Las calles. Uy, mira ese reloj, qué lindo. En la esquinita. Ay, ese es como el hangar, no se dice hangar, garage, no sé, de los tranvías. Ah, ya. Ay, qué lindo. Mercería y ferretería. Marquesini. Bicicletas. Es la máquina más fuerte. Y todo con florcita hoy. Qué lindo. Y los sombreros. Uy, qué lindo eso. Sí, pues hay muchos lugares que ahora son un poco más exclusivos. Ese es el origen. Harta vaquita. Uy, qué lindo. Qué lindo. Menos mal que no hubieron tantos incendios como para que todo esto se destruyera, porque todo esto en los 2000 recuerdo que la biblioteca digitalizó todos los archivos y se pudieron rescatar, pero hay más de un archivo. Bueno, como les contaba esto de la historia personal de la familia, hay archivos nacionales, archivos de memoria en Matucana, en la misma Biblioteca Nacional, hay varios, hay más de uno, entonces hay varias partes donde uno puede ir a buscar ahí la memoria nacional. Y eso, puente. En este video vamos a ver las décadas del 40 y del 50. Bueno, al ser unas décadas tan pasadas y al tener toda la información ya de la gente que vivió en esas épocas, por lo menos
dentro de mi familia ya están todos muertos, así que hubo que hacer una pequeña recopilación y viendo, habían sido 2 décadas, pero sumamente movidas en Chile. Veníamos cerrando la década anterior del 30 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense, estábamos empezando una década con el mundo en guerra, así como está ahora. El 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Personalmente estas décadas son importantes para mí porque el 3 de septiembre del 39 llega a Chile el Winnipeg con 2.200 exiliados republicanos españoles. Bueno, mi familia no llegó en ese barco, se vinieron por una vía alterna, pero llegaron en ese año, llegaron acá. Y era un país súper distinto de donde ellos venían en muchas cosas. Así es que tuvieron que adaptarse a todo lo que había aquí en Chile, que funcionaba políticamente distinto, socialmente distinto. En 1940, Francisco Antonio de Encina publica el primer tomo de la historia de Chile. Y el censo señalaba que en ese año, en 1940, Chile tenía una población de 5.023.539 habitantes. Igual 5 millones es bastante, hay países que tienen poquito. Imagínense 5 millones con todo el sistema de salud, pero súper precario que había. O sea, lo que pasa es que Chile, las familias que estaban, entre comillas, levantando este país, obviamente que en la base estamos todos los trabajadores, siempre moviendo los engranajes de una sociedad, igual habían hecho esfuerzos como por invertir aquí. Entonces, por ejemplo, uno puede ver en las fotos todos los edificios principales, las plazas principales, eran súper lindos porque eran hechos por arquitectos que traían desde el extranjero. Entonces, en ese aspecto, en comparación a los otros países de Sudamérica, Chile era un país que igual tenía inversiones en ese aspecto. Siempre ha existido pobreza por el tema de la desigualdad. Vemos fotos con los niñitos sin zapatitos, los proletarios en pésimas condiciones, pero habían cosas en las que se invertía. Entonces, Chile estaba así como en el despertar, porque llevaba, 30 años de haber tenido independencia. Entonces estaba como creando una identidad de Chile, una identidad como país. En 1942 se decreta la institución del Premio Nacional de Literatura. Entonces están como creando esa identidad. Premio Nacional de Literatura, cuando el nivel de analfabetismo era súper alto, sobre todo de las mujeres y los niños. O sea, si ahora cuesta que los cabros lean, imagínense en ese año. El 16 de julio de 1940 se crea Chile, 44 creo, se crea Chile Films, Endesa. Todo en el año 44, el primer premio de arte que se lo lleva Pablo Bernhard Egeling. El 45, Alberto Hurtado, entonces sacerdote, inaugura el Hogar de Cristo, y Gabriela Mistral recibe el Premio Nacional de Literatura y además finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y también se crea el Ballet Nacional Chileno. O sea, entre el 44 y el 45 pasaron pero un montón de cosas aquí en Chile. Quería hacer una pequeña mención a Gabriela Mistral, que es alguien que personalmente admiro porque ella fue tan premiada en tantas cosas y después le pasó todo lo contrario, según lo que leí por ahí. Y ella hasta arriesgó su pellejo, era una galla súper aguerrida, súper valiente en ese tiempo. Bueno, la desigualdad con la mujer era terrible. Siempre existió, pero es que en ese tiempo era aceptado y admitido incluso por las matriarcas de algunas familias. Entonces,
Y Gabriela Mistral andaba escondida en trenes y le enseñaba a escondidas a leer a mujeres y a niños. Entonces, en esos años no existía nada de lo que existe hoy, pues con suerte un par de diarios. Recién estaban naciendo todas estas instituciones de arte, de tele, de cine. Se estaba creando esta identidad chilena. Los autitos, yo veo las fotos de los autos, los encuentro preciosos, súper espaciosos, autitos blancos con las ruedas grandes, los encuentro todos. Tiene una estética muy linda. Chile para la época, según las fotos que están apareciendo ahí, siempre coronado de estos barrios pobres, y las plazas y todo, había como harta modernidad, si así se puede decir, en comparación con otros países de Sudamérica. Harto farolito, harta vía, que a pesar de que eran de tierra, pero estaban como bien distribuidas. Marcela Paz en el 47 crea Papelucho, y por eso Papelucho se viste así, pues con esos shortcitos, esas camisitas. Tengo que decir de Marcela Paz que también la admiro muchísimo, porque estamos hablando del año 47, el año 47. Y esta mujer tiene un vocabulario tan atemporal. O sea, yo hoy en día tengo un hijo de 15 años y lo hacen leer el Papelucho, y ya con la edad que tengo me sorprende, y es como, uy, para rendirle un homenaje, lo moderna que era ella para escribir, las situaciones sumamente cómicas que ella escribía, y la mentalidad del niño es como la de cualquier niño de cualquier década. Yo lo veo así, totalmente atemporal. El Papelucho es una creación pero espectacular, de mucha imaginación, de mucho dinamismo. Es muy dinámica Marcela Paz para escribir. En una época en donde costaba ser escritora, en donde había que pasar un montón de barreras. O sea, estamos hablando, por ejemplo, ahí en el 49 aparece El Condorito, otra joya también, una joya nacional, sumamente chistoso, en donde aparecen todos los personajes típicos. O sea, en el fondo nosotros aparecemos en cómics. Y en el 49, fíjense, se promulga la ley 9.292 que permite el sufragio femenino en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Bueno, yo estudié pedagogía y me pasaron historia así como bien a fondo, como a nivel general. Y el voto femenino no solo aquí, sino que en todo el mundo costó pero tanto. Las sufragistas, por ejemplo, en Inglaterra se amarraban, las enfermeras se amarraban a las rejas de los hospitales, se encadenaban en el vientre, varias, y las mataban, así nomás, solo por querer votar. No estoy hablando de feminismo, sino solamente de igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque en la guerra murieron muchos hombres, muchos, que obviamente nadie quiere ir a morir. Es una visión muy personal. Se pelean, no sé, 10 personas de los altos poderes, y resulta que es todo lo de abajo lo que tiene que ir a morir. Entonces ahí las mujeres fueron las encargadas de empezar a salir a trabajar, y los niñitos también trabajaban. Entonces, para que ustedes sepan, el labial rojo en esa época simbolizaba ese alegato de las mujeres: yo también puedo votar. Eso simbolizaba en esos años, además de que las actrices de cine lo usaban porque se ve precioso y un símbolo de sensualidad, pero en el mundo social el labial rojo era una protesta para que las mujeres decían, o sea, si yo trabajo y si yo cuido a la familia y hago de todo, también tengo derecho a votar. Algo súper importante, en el 50 se crea la Empresa Nacional del Petróleo, y en el 52 el censo subió rápidamente a 5.933.000 habitantes. Y el 4 de septiembre del 52 las mujeres pueden votar por primera vez. Y en el 59, un hito, aquí la Universidad Católica de Valparaíso funda UCB, o sea, estamos hablando del primer canal de televisión.
La televisión, o sea, ya ahí había un medio de difusión. Ya no íbamos a tener 13 hijos porque ya estábamos con la distracción. Es una broma, obviamente, con la distracción de la televisión. Por supuesto que, no, o sea, si en los 80 no cualquiera tenía tele, imagínense en el 59. Pero casi siempre en ciertos restaurantes se hacía un tremendo esfuerzo y se ponía una telita. Entonces se juntaba la gente a ir a ver lo que fuera que estuvieran dando, que entretenido, porque fue como un salto así de solo radio y la televisión. Ahí había un montón, yo creo que los creativos estaban pero vueltos locos ahí tratando de crear contenido. No es como ahora que tú decís, pucha, quiero hacer algo nuevo y ¿qué voy a hacer si ya todo se hizo? Pero en ese tiempo todo estaba por hacerse, así que me imagino que debe haber sido, pero una locura haber tratado de poner todas las ideas en orden para usar la televisión. Algo súper, siento que estas 2 décadas fueron pero súper movidas. En lo personal, obviamente, que es un punto de vista subjetivo respecto al resto. En mi familia, por ejemplo, mi abuelo materno era de Los Ángeles. Y él en el sur, porque así como llegaron los españoles, habían llegado gente de todas partes del mundo. Él había aprendido a hacer muebles con alemanes, habían suizos, judíos, había de todo. Y él aprendió a hacer hartas cosas y se vino a Santiago. Otro comparativo, si ahora se siente que hay más trabajo en Santiago, en los 50 era, pero, o sea, en el sur habían aserraderos, cosas así, todo relacionado con el ambiente. Y mi abuelo se vino acá y él se hizo, por unos años fue cantante lírico, lo amaba de verdad. Y mi abuela pintaba. Ellos eran muy lolos en ese tiempo. Y se conocieron acá en Santiago, hicieron familia. Por parte de mi papá también habían llegado, pero antes su familia había llegado del País Vasco y también se conocieron acá, los papás de mi papá. Mi papá nació el 59 y ya tenía 2 hermanos mayores y las típicas fotos en blanco y negro con los niños con esos chorcitos bombachos y sus zapatitos. Los juguetes, los carretones de madera, los autitos de madera. Tú te podías morir de un resfriado, era casi como ahora, pero no eran bichos de laboratorio, sino que eran las pandemias, porque a pesar de que los edificios uno los ve, hay edificios que siguen hasta el día de hoy. Varios se han trizado porque aquí no se hace mantención de los edificios históricos, lamentable. Pero se veían bien nuevos ahí, po. Durante los últimos años, nuestro país ha tenido cambios bruscos, profundos, en imagen, funcionamiento e idiosincrasia. La población era mucho menor y la importación no era ni pizca de lo que es hoy en día. Según lo que me decían en reiteradas veladas familiares, Chile en los años 60 y 70 era muy distinto al Chile de hoy. Además de lo visualmente obvio, como la cantidad de autos, publicidad, edificios, había aún menos conectividad. Al no tener todo al alcance de la mano de manera inmediata, todo logro constituía una espera, como una simple llamada telefónica en los teléfonos públicos, los paseos peatonales amplios, las plazas siempre con piletas de agua y muchas más fábricas de industria nacional. La periferia de la capital mucho más rural, con muchos sectores de cultivos. Y todos los trámites eran mucho más formales. No todo tiempo pasado fue mejor, pero ciertamente era distinto. Muchas más tiendas reparadoras, de calzados, sastrerías, joyerías, vidrierías. Y un sinfín de servicios personalizados que casi no existen. Con la cultura de lo desechable, los niños de esa época podían jugar hasta tarde. Recuerdo las conversaciones nostálgicas de los cincuentones.
¿Te acuerdas que en tal comuna eran solo gansos y vacas? Los niños comiendo en una mesa aparte de los adultos. Más gente con sombrero, la nueva ola, unas micros durísimas y televisores en blanco y negro. Habían cosas a las que simplemente no tenías acceso ni siquiera endeudándote, y todo era una novedad. Ciertas marcas eran casi un lujo y todo lo nacional era preferido. Todo costaba más de obtener. Tal vez eso contribuía a un sentimiento de logro al comprar un autito o un artículo para el hogar. Pero como decimos aquí, una cosa por otra. Tal vez si yo hubiese sido adulta en esas décadas, no hubiese sospechado de las motos, los vidrios polarizados y me hubiese disfrutado tranquila un heladito en el centro a las 8 de la tarde. Cosa que increíblemente en estos días cuesta más hacer. ¿Crees que sería posible instaurar ese ritmo de vida hoy en día? Recuerdo cuando no usaba celular y se me hace un tanto difícil pensar en vivir como antes. Pero tal vez es porque todo ya se ha hecho. En ese tiempo todo era una novedad y tus planes eran un buen trabajo y una casa. El objetivo de hoy es que no te hagan un portonazo y no enfermarte. Veo estas imágenes y pienso, tanto ha cambiado en 4 décadas. Todo el país podía ver el capítulo final de una teleserie. Ahora tienes plataformas sin fin para gastar tus ojos en literalmente lo que se te ocurra. Menos mal existe un registro de esas épocas. Podemos viajar por un momento en el tiempo y observar cuán diferentes eran las cosas. No solo la cantidad de objetos, sino su calidad, forma, colores y materiales. Y existen muy buenas fotos, se puede apreciar. Hay fotos es como un compilado de todo el país. Y las formas de los autos, todos como parecen como cafeteras. Autos ahora, o de repente ves camionetas demasiado grandes y unos city cars súper chiquititos. Y toda la gente tan formal. En ese tiempo se teñían el pelo las mujeres mayores, nomás. Ahora todos nos teñimos, me incluyo, todos nos teñimos el pelo. Y todos eran como, mientras más formal mejor, y todos con sus corbatas. Y esos autos. Ahora los autos se califican con estrellas según la seguridad, si tienen 5 airbags, un airbag. Y en ese tiempo ahí la carcasa era la que hacía todo el trabajo de seguridad, pues eran súper duros. Y tanto arbolito que había. Y muchas cosas mucho más rurales. Además y se andaba harto en tren. Ahora no habían tantos buses interurbanos. Y los juegos, y la gente con traje en los juegos Diana. Y los niñitos de abrigo. Y eso ahora está todo lleno, no está, había espacio ahí. Y las piletas. Qué bonito eso. Creo que esa imagen de Viña, el Marga Marga. Súper lindo. Mira el puente, qué bonito. Los autos. Súper espacioso y lo... ¡Ay! Ese logo sí, era de la Philips. Ese letrero que está arriba. Ese letrero era de la Philips, parece. No me acuerdo. Es el museo, el que está en la Quinta Normal. Qué bonito.
Ah, cuando había esos botes. Pero eso no los quitaron hace tanto tiempo. Y todos los paseos eran como novedosos. Aunque no habían videojuegos, pues. Ese era como un panorama familiar que había. La Universidad de Chile siempre ha estado en toma. La fecha lucha por una universidad. Desde que se hizo, pero ahí no estaba rayada la universidad. Todo era con mucha más calma. Mira, casi no habían edificios ahí, por ahora está lleno, totalmente lleno. Y andaban como pocas micros, no había tanto auto. Ahora hay carpas, hay de todo. Hay literalmente de todo. La torrentera. Increíble. A eso no le han hecho cambios, po. Todas esas construcciones, como que varias se trizaron mucho con el terremoto del 2010. Muchas de esas cornisas faltan pedacitos, hay cosas hechas tiras. Mira. Y esas soleras tampoco casi tienen. En las orillitas de las tiendas tenían esas soleras para que la gente fuera a comprar. Y las micros, yo alcancé a subirme a una de esas micros celestes. Y los asientos eran tan duros, eran súper duros. Claro. Matadero, Palma. Y los recorridos eran mucho más largos que ahora. Subiéndose como una... Es como un camión. Y en ese tiempo no había en ciclovía y tú andabas y nomás en bicicleta. Y los faroles, mira en la esquina. 1630. Transporte gratuito. ¡Oh! Un pase escolar. Bernardita Pizarro. Y un papel nomás, po. Cooperación del Sindicato General de Dueños a la Función Educadora. Un pase escolar del 65, qué bueno. 1400. Los paseos, qué bonito. Es una visión personal, pero siento que por muy moderno, eso era mucho más lindo que todo. Ahora todo es metálico, son unos fierros pelados, no sé. Son como pasillos de hospital los paseos. Yo siento que eso era mucho más lindo. No soy una fanática de la modernidad. En lo personal siento que lo que es bueno moderno es en cuanto a la tecnología, porque es una herramienta de ayuda, pero visualmente que todo se vea tan cuadrado y tan metálico, la verdad es que no. Esas cosas, porque mira la gente cómo se va colgando en los micros, ahora eso ya no se ve. Qué bajito el bus, mira. Carnicería higiénica. Tenían menos mosquita por metro cuadrado. Y ahí dice tintorería. Claro, lleva tu traje a la tintorería. Tanto negocio que ha desaparecido, pero creo que en ciertos barrios sigue habiendo como ese tipo de servicios, po. Como lo que te... ¡Uy, los lustrabotas! De veras, en el centro habían, creo que todavía hay como un par cuando vas a Plaza de Armas, pero antes en todas partes había un lustrabotas, pues de repente tú tenías que ir a tu trabajo, alguna reunión y pasabas a lustrarte los zapatos. Mira, estaban en la esquina antes de la iglesia de San Francisco.
Hace poco fui al centro de Santiago y el relojito y la parte de arriba está súper deteriorado. Qué lástima no tener esta cultura de refacción de las cosas históricas. Mira, y toda la gente al medio de la calle, atravesando entre los autos. Qué desordenado se veía. Ahora no se podría hacer eso, pero jamás. Mira, y estacionaron los autos ahí. Y los diseños del auto es como Dick Tracy, así como bien cuadrados y anchos. Porque todos los aerodinámicos como de fines de los 80. Y las vitrinas. Habían hartas vitrinas, ahora está todo cubierto con los latones y se ve feo. No sé qué pensará el resto, pero se ve horrible. Siempre veía el reflejo de las vitrinas cuando tú mirabas por estaba hacia adentro y se veían lindas las vitrinas así en fila hacia el fondo, y ahora está todo cubierto de las cortinas de lata, se ve feo. Mercado Central. Qué lindo los autitos. Y esas orillitas verdes que habían de fierro para el pasto. Ahora prácticamente no hay pasto, tiene que ser como un parquecillo central, una plazoleta, ya no hay como tanto pasto. Esa foto ahora estaría llena de autos en la orilla. Y esos suelos eran súper buenos. Yo no lo hubiera cambiado. Claro que siempre había uno que otro cuadradito así despegado, pero se veía bonito. Ahora todo eso está lleno de los paraderos, los locales chiquititos. Los vendedores de diario ya casi no se vende diario. Esa construcción que está en la esquina celeste como redondita es como bien del 60, el otro es como más antiguo. Y las orillas del lado, mira, son de madera. Pero eso es como región. Eso no es Santiago, región. ¡Ay, qué lindo eso! Y los techos, mira, ahí ese edificio tiene todas sus tejitas. Qué pena ya, porque entre estos últimos años en mi familia se han muerto todas las personas mayores, digamos, los abuelitos, porque estos videos los veíamos con mi abuelo y el tipo era una enciclopedia, entonces nos iba diciendo, esto es tal parte y ese local funcionaba así. Y nosotros podemos solamente analizar la imagen en comparación a lo de hoy, pero no vivimos en la época en ese tiempo. Mira, eso es como una pista que va hacia el fondo. Ese es como un peaje. Sin tag, cuando no había tag. Oh, qué diferente. Regidores Margarita Solar. Raúl Bravo. Y son como listas de votaciones. Luis Belmar. Partido Conservador. Emelina Dasori. Mira, como que no habían tantas palomas. Y sin internet, pues. Ese era como el medio de difusión. Hotel Sabov. En el video anterior vimos las décadas de los 60 y los 70. En esta ocasión veremos el Chile de los 80 y 90. Bueno, para mí en esta ocasión es mucho más fácil comentar porque yo nací en los 80, a mediados de los 80. A punto de vista personal, yo podría decir que los 80 comenzó como la explosión de los aparatos tecnológicos. Empezaron como los televisores modernos. Recuerdo que cada marca empezó a sacar como televisores a color y control remoto. Fue como un boom
un boom bien importante. Me acuerdo cuando mis papás recién habían comenzado y tenían esos televisores que eran como rojos con perilla. Y después la Sony empezó a sacar distintos modelos y de ahí no, como que en los 80 comenzó una escalada de modernización que no se ha detenido hasta el día de hoy y cada vez es más tecnología, más. Pero siento que en los 80 comenzaron los primeros celulares y como la masificación de, por ejemplo, las líneas telefónicas. La publicidad tuvo un boom pero gigantesco. Yo recuerdo que, porque mi papá siempre fue telómano, y prendíamos la tele y era una cantidad de spots comerciales para todos los productos y las teleseries, todo fue, a mi parecer fue como increciendo, empezó como un boom a pesar de que habían problemas económicos en esa época, se había salido de la crisis del 82, pero ya había como una intención de todo el mundo como de progreso, súper fuerte. Yo recuerdo que en ese tiempo mi papá pero se mataba haciendo horas extras y todo era una moda pero muy global, o sea, todo el mundo, no sé, pues si estaban las zapatillas Northstar, todo el mundo quería tener esas zapatillas. Y había como ya mucha más masividad en todo, habían más autitos, habían más créditos, cosas así, entonces ya la gente empezó como el tema del consumismo. Recuerdo los primeros moles, harto comercio en el centro, todo era como mucho más informal. Recuerdo que ya era como una moda más deportista, todo tenía que ver con deporte, o sea, los comerciales de los chicles, de las colonias, siempre salía gente deportista, los comerciales eran súper buenos. Yo tengo grabado en varios cassettes de VHS, en varias cintas, tenemos grabados aquí los comerciales porque eran súper creativos, eran muy buenos. Y bueno, yo como persona cinéfila, la verdad es que para mí, entre todo ese tránsito entre los últimos años de los 80 y los 90 fueron las mejores películas. Eran espectaculares. Para mí son 2 décadas, pero sobre todo los 90, espectaculares. Porque como había este como boom económico después de esta crisis grande, se invertía en cosas. Entonces, por ejemplo, las películas eran súper buenas porque no estaban los efectos especiales. Sí tienen su gracia que siempre la computación te ayuda a crear realidades que en realidad no, son súper difíciles de recrear, pero no, las mejores películas eran de esa época. Entonces, los mejores partidos de fútbol que he visto son los de esa época, para mí, pues. Y todo era como más entretenido. Yo recuerdo que iba a los paseos al litoral central y todas las playitas tenían esta decoración como tropical. Recuerdo los negocitos de helados como con pajitas en el techo, los jueguitos eran de madera, tenía como otro look, otra tónica. Y me gustaba. Yo recuerdo a mi papá con sus zapatillas, que mi papá era un lolo, tenía 26, 30 años esos años, y sus zapatillas Power y las marcas Diadora, todo era como las marcas, los logos, Lada, Loto, recuerdo todos esos Philips, todos esos logos. Ahí estamos viendo la imagen. Claro, uno andaba en el centro y habían más personas alcoholizadas, habían harto, pero todo era como tranquilo. A pesar de todo era como tranquilo. Y los boom de un montón de cosas y el lenguaje había variado harto. Porque los lolos estaban como empoderándose así de todo. Por ejemplo, para mí, que yo era muy chica, cuando ya empecé a andar sola en micro, y era un tema porque como las micros competían, hacían carrera por pasajeros,
Recuerdo las micros todas adornadas por dentro con santitos, colgantes, banderas de equipos de fútbol. No sé, tenía su encanto, era como todo pintoresco. Nosotros nos cambiamos a casa propia el año 95 y las micros, a pesar de que sonaban mucho y contaminaban tanto, yo no sé cómo está con la visión. Nosotros hemos cambiado tanto en cuanto a conciencia ambiental y todo eso, y en ese tiempo no. En ese tiempo no había tanta conciencia de los cánceres, de un montón de cosas, estaban recién saliendo a flote. Había, a pesar de que estábamos bien modernos en ciertas cosas, otras cosas seguían siendo tabú, como ciertas enfermedades, y ahora todo es hiper abierto y a la vez también es como un punto comparativo, a la vez también no se pueden echar ciertas bromas. Sigo viendo rutinas de humoristas, por ejemplo, de Viña, de los 80 y los 90, y no sé si ahora sacarían tanto aplauso. Por ejemplo, Dino Gordillo, Coco Legrand, que lo amo, me río muchísimo, pero ahora hay muchas rutinas que estarían prohibidas, realmente estarían prohibidas. El bullying, el concepto de bullying en ese tiempo no existía, entonces siempre estaba el guatón, el orejón, el chico, el flaco, que siguen existiendo, pero de otra forma, se ha transformado. Yo, en lo personal, en los 90 fue una década en que lo pasé súper bien, súper bien. Con mis primos andábamos hasta tarde en la calle y los negocios ya abrían hasta más tarde. Y era muy, muy entretenido porque había como un boom, la gente se estaba toda endeudando para poner localcitos en sus casas, entonces era como un boom. Donde tú ibas habían negocios abiertos, era entretenido, era muy entretenido. Entonces, yo recuerdo esa época, por ejemplo, ahora que se acerca el Halloween. En ese tiempo, pucha, todos comprábamos las mismas cosas, todos los niños del barrio, entonces salíamos a la calle con las uñas de plástico, los dientes, los colmillos de plástico, los Koyak, todo era espectacular. Recuerdo los recorridos de las micros, y yo desde mi casa tomaba una micro y yo podía recorrer, pero literalmente todo Santiago, y yo caminaba 2 cuadras y desde el paradero tenía 7 recorridos y yo podía recorrer todo Santiago. Era muy entretenido. Yo decía, tengo que ir a tal parte, tal recorrido me sirve. Y cuando íbamos de repente a regiones, también, bueno, siempre las regiones han estado un poco más de lado, pero las micritos, harto juego, harta plaza pública, harto juego, y lo pasábamos súper bien. Yo aprendí a nadar en el río Rapel. Siempre teníamos, como que había muchas tradiciones familiares. Ahora sí hay gente que las sigue manteniendo, me alegro por eso, pero todo era una tradición. Por ejemplo, ahí el metro, yo recuerdo que el metro no se llenaba, no se llenaba como ahora. El metro era cuando realmente ibas muy apurado, tomabas el metro. Entonces era como, no, tengo que ir rápido, así que me voy en metro. No, está todo saturado ahora. Y así tantas cosas. Todo era, por ejemplo, los juguetes. Estaban recién llegando como todos los juguetes robotizados de China. Estaba como recién todo este importe de cosas. Empezaron a aparecer los negocios de ropa americana, los matutes. Todo era como una novedad, entonces la gente se arriesgaba a hacer cosas. Para mí, fueron buenas décadas, tengo buenos recuerdos. Cosas que en ese tiempo estaban como recién estallando, los divorcios, porque tú no te separabas, pero en esa época yo recuerdo que empezaron como las mujeres a decir, no, voy a trabajar, soy sola o soy mamá soltera, y ya cada vez como más segura, sin tanto miedo de las 2 décadas anteriores que vimos en el video pasado. Aquí ya
ya se veía como un poco, a pesar de que aún existe desigualdad en cuanto a salario y un montón de cosas, pero en ese tiempo ya había ese espíritu de independencia y, por ejemplo, la música afectaba tanto, entonces ver gringos, ver mujeres como Cher, como Cyndi Lauper, Madonna, eran referentes, pues. Eran referentes de independencia, de moda, de decir yo quiero hacer esto. Así es que en ese aspecto todo era como novedoso y entretenido. Lo que más recuerdo de esas décadas, sobre todo los 90, es que tú te proyectabas como bien a futuro. Te proyectabas. Ahora no, todo es como incierto. Por un lado es incierto y por otro lado está como muy en boga ahora el tema de los negocios particulares, ser independiente, pero en ese tiempo no, o sea, la consigna era saca tu cartón y saca tu estudio. Empezaron a salir todos estos institutos técnicos, todo era como, en mi visión de niña en ese tiempo, era como un boom de todo. Empezaron a salir institutos más pequeñitos, no tenías solo una opción para estudiar, entonces las micros, no sé quién coleccionó, pero habíamos varios que coleccionábamos los boletos. Tengo guardado algunos por ahí porque cada uno era distinto. Yo recuerdo que a nosotros nos bajaban de las micros los choferes porque un pasaje escolar no ganaban. Entonces a mí varias veces con mis compañeros nos bajan, bájate, nos bajaban de las micros. Ahora no, por el escolar ya tiene peso en ese tiempo, ¿no? Nosotros no. Valíamos entre los amigos nomás. Y la cantidad de... Siempre me impresiona la cantidad de arbolitos porque en Avenida Pajaritos, por ejemplo, antes de que llegara el metro era como el parque forestal, pues era súper lindo. Lleno de árboles y hoy en día no hay nada. Pero esas épocas fueron como de un despegue, como que el país empezó a despegar. Siempre van a haber puntos negativos, es verdad. Siempre hay cosas que como sociedad se esconden bajo la alfombra, gente que sufrió cosas terribles, pero así como la visión en general, es que todo era como... te sacrificabas para mejorar, para obtener algo. Y tú sentías que ibas como, no, yo tengo este proyecto. En ese aspecto tengo buenos recuerdos de esas décadas. Mientras fui niña, yo los periodos de vacaciones, pero jugábamos mucho en la calle y todo era una visión distinta a la de ahora. No había tanta sensación de miedo porque a ti te cartereaban y el tipo te sacaba, no sé, por la cadena o lo que fuera, y se iba corriendo, no había esa intención así de debes morir. Es como que ahora el ladrón se acerca y te quiere hacer un fatality, ¿no? En ese tiempo no, pues salían corriendo, ay, me robaron. Pero así todo uno andaba siempre lleno de gente en la calle, a todas horas. Yo andaba en bicicleta en vacaciones a las 3 de la mañana y tenía 13, 15 años, lo pasábamos súper bien, súper bien. Los paseos, espectacular. Así es que en ese aspecto era entretenido. Era entretenido, los cines, todo se empezó a masificar. Yo a veces veo, muchas veces, nosotros coleccionamos todos los formatos de video y de música y uno ve y uno dice, mira esa calle cómo era o mira ese lugar cómo era. Yo andaba por ahí, yo compraba ahí, nosotros íbamos a Estado y siempre pasábamos a comer a los pollitos Dicen. Por cada paseo revelábamos las fotos y teníamos que esperar cuando salían las fotos veladas nosotros, porque se perdía la plata. Pero lo pasábamos bien, y el papel mate y que 400 asas y no sé, todo era casi un ritual.
Uno decía, voy a ir al centro a revelar una foto, y como se demoraban, te tenías que quedar vitrineando los alrededores, los pasajes, el pasaje Mate, el paseo San Agustín, todo era entretenido en ese tiempo. Yo a veces paso por ella y hay muchos locales que han cerrado, la mayoría se arriendan. Tiene un tono un poco lúgubre. Para mí esas fueron muy buenas décadas, lo pasé bien. Lleno de micritos. Ahí, igual que ahora, a veces se nota el cambio con el video anterior, en que la cantidad de autos era mucho menos. Pero no, en ese tiempo hubo un boom, a costa de la deuda de todos nosotros. Los papás se endeudaban, pero ellos decían, no, es que es un sacrificio, nos vamos a apretar el cinturón, pero vale la pena. Y todo se disfrutaba. Cuando salieron los televisores de pantalla plana, pero el televisor hacia atrás era súper grande, necesitabas como un mueble amplio para poner el televisor. Entonces llegaban cosas como dulces, cosas de otras partes. Como les digo, el tema de la importación empezó a ser como fuerte en esas épocas. Y también la crisis del 98, yo recuerdo que en mi casa pegó muy fuerte por el trabajo que tenía mi papá, y pegó fuerte. Yo no sé si recuerdan, pero se cortaba la luz por sectores en ese tiempo. Decían en las noticias, no sé, tal y tal comuna, hoy día van a estar a oscuras. Y lo recuerdo porque un día yo fui a comprar y justo nos tocó el corte de luz, y el gato que yo tenía me siguió y lo atropellaron y murió. Hasta ahí llegó el gatito, y sufrí tanto por los cortes de luz. El gatito no le gustaba como de repente se cortó la luz, se fue conmigo y lo atropellaron. Fue una época también difícil, pero así todo, tú podías andar en la calle. Yo recuerdo que mi papá anduvo meses buscando trabajo, en lo que fuera, y él andaba, salía muy de mañana y llegaba muy hasta tarde. Yo al liceo me iba caminando, era una distancia, yo caminaba más de una hora. Era más de una hora caminando, y nunca me pasó nada. Y a veces, sobre todo los meses de julio, agosto, yo me iba pero a oscuras, y nunca me pasó nada. Entonces, esa gracia, pero yo ahora, nica, no podría hacerlo. Mira, el paseo a estación por dentro era como pintado verde agüita, y tenía, en la parte del fondo tenía arena en el suelo. Tenía unos locales y todo. Recuerdo un programa que tenía a Carlos Benchine con la Cristina Toco, y no sé, son cosas que uno va teniendo, los personajes, los sábados gigantes, porque está tan... O sea, todos sabemos lo que significaba. Todo era como una rutina. Los programas, yo esperaba cine en su casa. Veía, no me perdía las películas.